las de compensación, son curvaturas fisiológicas, normales. Lo anormal no sería tener, por ejemplo, esta curvatura, que esta columna sea recta. Eso aumentaría la presión sobre las vértebras y sobre todo la presión en sus discos intervertebrales, los cuales podrían reventar o herniarse. ¿Cuántas vértebras tenemos nosotros? Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras unidas entre sí y de 3 o hasta 5 coxígeas. Es bastante variable, ¿no? Las vértebras que forman el hueso coxis. Como variables también son los nervios coxígeos. La columna cervical presenta una vértebra muy especial, ¿no? Conocida con el nombre de Atlas. ¿Por qué se llama Atlas? ¿Y qué era Atlas? Un dios griego, correcto, y sostenía el mundo sobre sus hombros, como castillo. Creo que había ayudado a los humanos. Bueno, según la mitología, los dioses eran muy lejanos de los humanos, ¿no? Los consideraban seres inferiores, pero de vez en cuando los dioses tenían hijos con las mujeres. Ahí sí les interesaban los humanos. Entonces, por lo general, ciertos dioses como Prometeo o Atlas ayudaban a los humanos. Por eso estaba penado. A Atlas lo condenaron a cargar el mundo sobre sus hombros. Pero Atlas era un gigante, ¿no? ¿Y cómo lo castigaron a Prometeo? Lo amarraron a una montaña y cada día venía un águila que le picaba el hígado y se lo comía y lo dejaba sangrando, casi al borde de la muerte. Y durante la noche el hígado se regeneraba y curaba completamente. Y al día siguiente volvía el águila a volver a pico. Un castigo. Atlas se llevó el mejor castigo. Este Atlas tiene 2 masas laterales, que son estos tacos óseos que ven acá, y 2 arcos que lo unen, un arco anterior y un arco posterior. El arco anterior presenta hacia adelante un tubérculo anterior y el arco posterior presenta hacia atrás un tubérculo posterior. ¿Okay? Allí se insertan músculos. Hacia adelante, el tubérculo anterior sirve para la inserción de los músculos prevertebrales y hacia atrás a los músculos de la nuca. Estos son los rectos anteriores y el recto posterior. Luego vamos a ver que en el arco anterior, también hacia atrás, hay una carilla articular que sirve para articularse con la apófisis odontoides, una articulación muy importante conocida como acloido por el Atlas, odontoidea. Acloido odontoidea. Y en el arco posterior a ambos lados vamos a presentar, miren, estos canales. Estos canales por donde pasa la arteria vertebral y el primer nervio cervical. Ustedes conocen el primer nervio cervical, no pasa por un agujero intervertebral, sino pasa entre el occipital y el atlas. ¿Y por dónde pasa? Por este canal del arco posterior. Pues aquí dice canal para la arteria vertebral. Aquí también el primer nervio cervical. Normalmente ustedes, ¿no?, entre comillas, normalmente, ¿no?, dirían que el agujero de la vértebra cervical es triangular. ¿Pero qué forma tiene esto? No es triangular, ¿no? Se asemeja a un escudo. El agujero raquídeo del Atlas presenta forma de escudo y presenta 2 partes. Miren, ven, una parte articular, que es esta de acá donde está articulando la apófisis odontoides, y una parte nerviosa que es por donde pasan los elementos nerviosos que conocemos, la médula espinal y parte del bulbo raquídeo. Si aquí está la apófisis odontoides, esta apófisis odontoides puede moverse hacia atrás y lacerar el bulbo y la médula, provocando la muerte prácticamente, ¿no?, de la persona. Pero hay un ligamento que va en estos tubérculos, que se llama el ligamento transverso. Es el tubérculo del ligamento transverso, que mantiene en su sitio a la apófisis odontoides. De esta manera se evita que la apófisis odontoides pase
a la porción nerviosa y pueda dañar, ¿no?, al tejido nervioso que se encuentra alojado ahí. La cara superior del atlas presenta también a cada lado estas carillas en forma, ¿no?, de frijoles o riñones, o la suela de un zapato, como la quieran ver ustedes. Son libres de interpretarlo. Las carillas o cavidades glenoideas del atlas. ¿Con quién se articulan estas cavidades glenoideas del atlas? ¿Qué hueso está encima del atlas? El occipital. ¿Y qué parte del occipital se articulan? Los cóndilos del occipital. Y forman una articulación. ¿Cómo se llama esa articulación entre occipital y atlas? Occipito atloidea, occipital y atlas. Algunos le dicen atlanto occipital, atlanto de atlas, como quieran llamarlo ustedes. Esa articulación es importante porque nos va a permitir los movimientos de afirmación de la cabeza. Gracias a esa articulación es que podemos hacer esto, ¿no?, flexionar y extender la cabeza. Vamos a encontrar también su agujero transverso. ¿Qué cosa pasa por el agujero transverso? La arteria vertebral y la vena vertebral. Ya recordarán ustedes el rama de la arteria subclavia, la primera rama ascendente de la subclavia. Y por su cara inferior solamente nos resta ver estos dos, estas dos carillas articulares inferiores que se van a articular con las carillas articulares superiores del hueso que vamos a ver a continuación, es decir, el axis, el famoso axis. Habían llegado dos hace un poco. ¿Quiénes llegaron? ¿A quién no se le pasó lista? ¿Y tu compañera qué va? Álvarez, sí. Álvarez y Rodríguez. Antes que me olvide. La vena vertebral, ¿de dónde venía la rama? Acá está. La vertebral sale de la subclavia. Casi lleno completo. Faltó Huerta nomás. Huerta y Pillac. Huerta, Pillac y Segarra. Bueno. Miren, ven la relación que tiene el atlas y el axis. Miren la apófisis odontoide del axis articulándose con el arco anterior del atlas. Ahí hay una cavidad articular y esta articulación se llama atloido-odontoidea. Atloido-odontoidea. Solamente la articulación que está entre la apófisis odontoides y el arco anterior del atlas. Atloido-odontoidea. Y también ayuda a realizar los movimientos de rotación de la cabeza, ¿no? La rotación de la cabeza. Ustedes han visto, por ejemplo, que el atlas no tiene cuerpo. Es una de las vértebras que no tiene cuerpo. Si no es que es la única que no tiene cuerpo. Pero el axis le presta su apófisis odontoide para que haga las veces de cuerpo del atlas. Hay una proyección que se llama la proyección de Waters. Se toma desde atrás, con la persona apoyando su nariz y su mentón, ¿no?, en una placa metálica, y se toma desde esta parte de acá, desde la protuberancia occipital externa. Y es exclusiva para poder ver la apófisis odontoides y las masas laterales del atlas. Proyección de Waters. ¿Qué hay que decir del axis? Del axis en realidad no hay que decir mucho. Del axis no hay que decir mucho, porque ya prácticamente se está pareciendo una vértebra cervical ya típica. Pero su apófisis odontoide sí es importante que sepamos que en su ápice acá, en la punta de la apófisis odontoide, se inserta un ligamento importante. ¿Cómo se llama? El ligamento apical. Pones en el ápice, se inserta el ligamento apical. Ese ligamento se le conoce como suspensorio del axis, ligamento suspensorio del axis, o se le conoce también como el ligamento del ahorcado. Cuando se ahorca una persona,
se le llama la órbita, la mejor queda colgada. La parte inferior del cuerpo, que es todo lo que está debajo de la cabeza, queda suspendido por este ligamento. Este ligamento es el que aguanta todo ese peso. Por eso es que a la persona, para romperle ese ligamento, ¿no?, la paran en una puerta, la abren y hace que la persona caiga con fuerza. Cae con tanta fuerza que ese ligamento se rompe o jala la apófisis odontoides, ¿no?, la saca de su base y se la chicotea para atrás. Y la entierra en el bulbo raquídeo y en la médula. Pues el tipo está unos minutos más, ahí unos segundos más pataleando y muere. Ya lo que le queda de vida, lo que le queda, ya queda consciente, ¿no? Pero ya es una muerte segura. No sé si ya dicen que es una muerte que no es inhumana, que no es cruel, pero bueno, toda muerte siempre es. Entonces acuérdense que acá se inserta el ligamento apical. Y a ambos lados, aquí a ambos lados en las caras laterales, hay unos ligamentos que se abren como alas. Que son los ligamentos alares. Los ligamentos alares. Los ligamentos alares. Su cara anterior presenta una faceta o cara articular para el arco anterior del atlas. Y hacia atrás, su cara posterior presenta otra faceta, pero que es bien metida, ¿no?, es bien cóncava, para el ligamento transverso. ¿Okay? Entonces, por el ápice se inserta el ligamento apical. En sus caras laterales, los ligamentos alares. ¿Con quién se relaciona por su cara posterior la apófisis odontoides? Con el arco anterior del atlas. ¿Y por atrás con quién se relaciona? Con el ligamento transverso. El ligamento transverso. ¿Bien? Y me había pasado. Todas las vértebras tienen ligamentos comunes. Aquí solamente vamos a ver este de acá, que es de importancia. Este ligamento que une todas las caras posteriores de los cuerpos se llama el ligamento longitudinal posterior. Se encuentra dentro del conducto raquídeo, como pueden ver ahí se ha abierto, se ha sacado las apófisis espinosas y parte de las láminas para ver a este ligamento. Este ligamento va desde el clivus, miren, va desde el hueso occipital hasta abajo, hasta el sacro. Y su parte superior, es decir, la que corresponde a atlas y axis, se denomina membrana tectoria. La membrana tectoria. ¿Por qué se llama membrana tectoria? Porque debajo de esa membrana, si yo la levanto, voy a ver que están todos los demás ligamentos que unen a las vértebras, especial occipital, atlas y axis. Unos de esos, o varios de esos ligamentos son el ligamento apical y el ligamento, y los ligamentos alares. ¿Sí? Debajo de. Entonces, para ver los otros ligamentos, yo tengo que sacar este ligamento. Y precisamente voy a encontrar acá, ¿ves?, los ligamentos alares y el ligamento apical medio escondido. Debajo de la membrana tectoria yo voy a encontrar, sí. ¿Cómo? ¿En qué momento cambia? Pasando el axis para abajo, y es membrana, es ligamento longitudinal posterior. O sea, todo el ligamento longitudinal posterior, solamente esa parte se la acostumbra a llamar membrana tectoria. Ahora, vean esto. Este es el ligamento transverso. Este es el que sostiene la apófisis odontoides. Y que manda dos proyecciones, miren, una proyección superior y una proyección inferior. Tomando la forma de una cruz y tomando el nombre del ligamento cruciforme. El ligamento transverso, repito, que se inserta ahí en los tubérculos, en las rugosidades del atlas, más sus dos proyecciones, forman el ligamento cruciforme. Entonces, si yo levanto la membrana tectoria, ¿a quién veo por debajo? Al ligamento cruciforme. Al ligamento cruciforme. Y si yo saco el ligamento cruciforme, ¿a quiénes veo ahora? Ligamentos alares, ¿cierto? A los ligamentos alares y al ligamento apical. Esos ligamentos que les he nombrado son importantes porque ayudan a sostener al atlas y al axis en su lugar
evitan que el axis se mueva y que la apófisis odontoides pueda, ¿no?, lacerar la médula o el bulbo. ¿Hasta qué hora tenemos nosotros? 11 y 11 y 10. 11 y 10. Sí. ¿Qué articulación sería esta? A ver, ¿cómo se llama esta articulación? atlantodontoidea. Odontoatloidea. Atloidea. Así se ve la articulación odontoatloidea. Mire, ve, es una articulación especializada. ¿En qué? ¿En qué se especializa esa articulación? En hacer que el atlas gire alrededor de la apófisis odontoides, para que nosotros podamos hacer los movimientos de negación o empezar a hacer los movimientos de negación o rotatorios de la cabeza. Los movimientos de flexión, extensión y rotatorios de la cabeza son movimientos bastante complejos, ¿ok? Y en algunos momentos pueden ser bastante bruscos, ¿no? Bastante bruscos. Por eso es que estos ligamentos son bastante fuertes, son bastante resistentes, para evitar que esto se vaya por acá. La apófisis odontoides siempre está mantenida en su sitio. ¿Han visto cuántos lo mantienen? Los alares y el apical lo mantienen en su sitio. El cruciforme que está por delante también lo mantiene en su sitio. Y para reforzar todo esto, ¿quién está adelante? La membrana tectórica. Entonces esos ligamentos se disponen, ¿no?, por capas. Acá tenemos una vista lateral de la apófisis, perdón, de la columna vertebral cervical, notando que tiene una curvatura hacia adelante. ¿Cómo se llama esta curvatura? Lordosis. Acuérdate que hay otra lordosis más. Lordosis cervical. Cervical. ¿Y cuál será la otra? Lumbar. Lordosis lumbar. Bien. Ahora, las articulaciones que están acá. No lo he nombrado. No. Las articulaciones que se realizan entre las vértebras se realizan a través de sus cuerpos y a través de sus apófisis articulares. Entre los cuerpos de las vértebras yo voy a encontrar unos discos, conocidos con el nombre de los discos articulares. Estos discos son bastante especiales, tienen un diseño bastante interesante y actúan como cojinetes o como amortiguadores entre los dos cuerpos, ¿no?, entre los cuerpos de dos vértebras. El disco a su alrededor tiene un anillo fibroso bastante resistente, resiste bastante la presión, pero en el centro de ese anillo tiene un hay núcleo. una masa de gelatina, el núcleo pulposo. Esa gelatina del núcleo pulposo sirve para dispersar el peso que haya sobre ese disco. Cuando el peso es demasiado, el disco puede romperse. El anillo, perdón, puede romperse, o inclusive si es muy resistente, empuja el disco hacia una determinada dirección. Eso es lo que se llama una hernia, ¿no?, una hernia discal, que puede ser anterior o posterior. Lo peor que son las que van hacia atrás, ¿no?, porque van a presionar la médula espinal. Por último, entre las articulaciones que tienen las vértebras cervicales, es notorio, ¿no?, la articulación que tiene a través de los ganchos de sus caras superiores. Las vértebras cervicales tienen en la cara superior de su cuerpo unas elevaciones conocidas como procesos incinados o ganchos, se les conoce como ganchos, que se articulan con unas escotaduras que vienen o que existen en la cara inferior del cuerpo de una vértebra cervical. Entonces, esta articulación le da un poco más de estabilidad a la columna cervical. Entonces, podríamos decir que en el caso especial de la columna cervical, sus vértebras se relacionan, sus cuerpos, por el disco articular. También se relacionan por estas articulaciones entre los ganchos y sus escotaduras.
y también se relacionan a través de sus carillas articulares. Carillas articulares. Aquí pueden ver también que las láminas, miren, las láminas de las vértebras van a formar agujeros, que se conocen como agujeros intervertebrales. ¿Qué cosas pasan por ahí? Los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos salen del conducto, ¿no?, a través de un agujero intervertebral. Agujero de confusión también. Agujero de confusión. Antiguamente se le llamaba agujero de confusión. Ahora se le llama agujero intervertebral. Sí, los nervios raquídeos son Es como la nervios fisura de espinales. Silvio, o la fisura Rolando que hay en el cerebro. Antes se le llamaba fisura Rolando, ahora se le llama fisura Center. Esta es una vértebra cervical típica, lo que me decían ustedes. Tiene un agujero triangular, ¿ven? ¿Cómo es su apódice espinosa? Bífida. Bífida, correcto. Su cuerpo es pequeño y tiene un agujero transverso por donde pasa La arteria vertebral. y la vena vertebral. La vena La arteria y la vena vertebral. Aquí pueden ver una vista anterior donde se destacan sus ganchos o apófisis, ¿no?, uncinales. Apófisis uncinales. Sí. La sexta vértebra, escúcheme bien, la sexta vértebra cervical tiene una característica importante. Todas las vértebras cervicales tienen dos tubérculos, miren, un tubérculo anterior y otro posterior, ¿no?, en su apófisis transverso, tubérculo anterior y tubérculo posterior. En la sexta vértebra cervical, su tubérculo anterior es bien grande y presenta un canal, que no es sino la huella que deja la arteria carótida común que está pegada a esa vértebra. De hecho, que si yo agarro a una persona por el cuello y la aprieto de esta manera, entonces estoy apretando la carótida común contra ese tubérculo. La persona va a comenzar a sentir sopor y un momento se va a desmayar. Si lo hago bilateralmente, ¿no?, si ustedes los agarro así, por ejemplo, ¿no?, van a sentir un sopor en la cabeza y de pronto van a sentir que se desmayan. Eso lo utilizaban los luchadores que los romanos sabían de eso, trataban de agarrar, ¿no?, derribar a su oponente de esa manera, ¿no?, y después ya le daban vuelta al pobre. A ese tubérculo se le llama, a ese tubérculo anterior, solamente de la sexta vértebra se le conoce como tubérculo carotídeo. El tubérculo carotídeo no solamente sirve para ahorcar a la gente, también sirve para detener una hemorragia de origen desconocido. Usted sabe que la carótida común se divide en dos ramas. ¿Cuáles son? Carótida externa y carótida interna. La externa da irrigación a todos los tejidos que están fuera del cráneo, mientras que la interna da irrigación a todos los tejidos que están dentro del cráneo. Entonces, cuando desconocemos, por ejemplo, de dónde está sangrando la persona, le aplicamos, ¿no?, una presión carotídea, ¿no? Y si bien, digamos, eso depende de lo rápido que venga la ayuda, eso puede salvarle la vida. Y esta es la séptima y última vértebra cervical. Miren, tiene su apódice espinosa bien larga. Y miren, ya no es bífida, pero es larga. Es muy parecida a una dorsal. Tiene la dorsal y la otra también bastante parecida. Ya se parece a una dorsal. Y sus agujeros están atrofiados, los agujeros transversos están atrofiados. Por lo que por ahí no pasa la arteria vertebral. ¿No pasa nada por esos agujeros, doctor? Por ahí pasa la vena vertebral, Ah, ya. pero por lo general está cubierto por un tabique fibroso por donde pasa solamente la vena vertebral, que es un plexo en realidad, un plexo venoso. Mientras que por los agujeros transversos más superiores sí pasa la arteria y la vena. Sería cinemática cervical. ¿Qué tienen las vértebras torácicas? Carillas y hemicarillas. Carillas y hemicarillas. O carillas costales o carillas transversas, como quieran ustedes. Carillas, ¿no?,
costales y carías transversales. ¿Con quién se articulan las carías que están en las apófisis transversas? Con los tubérculos costales. El tubérculo costal. Y las hemicarías Con la cabeza costal. como las cabezas de las costillas. Su apófisis espinosa es bastante larga y oblicua y su cuerpo es mucho más grande que la vértebra cervical. Su agujero es más o menos redondo, irregularmente redondo, y viene en número de 12, con la columna torácica. Acá tenemos varios ligamentos que unen a estas vértebras. Lo más importante son el ligamento intertransverso y los costotransversos, de la costilla a las apófisis transversas, que le dan solidez a esas articulaciones. ¿Cómo se llama el otro ligamento? Justo transverso. Y este es el disco intervertebral, que está conformado por un anillo fibroso y un núcleo pulposo, que es como una gelatina, una gelatina. Entonces cualquier fuerza que haya sobre este disco se dispersa en varias direcciones y es contenido por el anillo fibroso. De esta manera nosotros podemos caminar tranquilos porque cada paso que damos, ¿no?, impactamos, nos saltamos, por ejemplo, caemos sobre los pies y ese peso también es absorbido por los anillos fibrosos. Imagínense esos atletas que saltan y dan 3 vueltas y caen con fuerza. Imagínense el peso que están soportando esos discos intervertebrales. Y finalmente, las lumbares son las más robustas de todas. Las apófisis espinosas, son bastante, ¿no?, gruesas y cuadriláteras. Y sus apófisis transversas son aplanadas y están transformadas en un remedo de costillas, a excepción de la última, ¿no?, y se llaman apófisis costiformes. Y del sacro, bueno, ya hemos hablado del sacro en la práctica, tiene una cara anterior en donde vamos a encontrar los agujeros sacros anteriores, Las líneas transversas del unas sacro. crestas que son el resultado de la soldadura de las 5 vértebras sacras, las crestas transversas. Y vamos a encontrar también Las aletas. a estas superficies que se abren así como alas, Las alas del sacro. del sacro, las alas del sacro. Voy a encontrar en su cara superior una caría articular. ¿Para articularse con quién? Con la vértebra L5. Con la quinta vértebra lumbar. Esa articulación es importante porque es una articulación lumbosacra. Hay una sola articulación lumbosacra y que nos va a formar el promontorio que se encuentra aquí encima. El sacro no está así, derecho, está bien inclinado, miren. Está bien inclinado. Por eso que esta parte salta bastante. Por eso esta parte es el promontorio. Por la posición que tiene el sacro. En su interior corre un conducto, que es el conducto sacro, que hacia abajo se abre en una abertura bastante sui generis, en forma de una V invertida, que se conoce con el nombre de hiato sacro. ¿Qué cosa recorre el conducto sacro? ¿Qué contiene el conducto sacro? La cola de caballo. Raíces raquídeas anteriores y raíces raquídeas posteriores de los segmentos más bajos. Es decir, parte de la cola de caballo. Eso es lo que va a estar ocupando hasta el último todo este conducto sacro. Finalmente su cara posterior presenta, miren, ve ya los remedos, lo que queda de las apófisis espinosas de las vértebras sacras. Se llama Crestas. sacra, la cresta sacra. Y en ambos lados, miren, en ambos lados vamos a encontrar uno, los agujeros sacros posteriores, y más hacia afuera, hacia arriba, estas fosas donde cabe su dedo exactamente, que se llaman las fosas cribiformes o fosas cribosas del sacro. Tienen bastantes agujeros porque ahí entran numerosos vasos al hueso para nutrir. Aquí se encuentra la entrada del conducto sacro y aquí se encuentra la salida, conocida como el nombre de hiato sacro.
que está adornada en ambos lados por los cuernos del sacro. Los cuernos, ¿no? O astas del sacro. Cuernos o astas del sacro. Y listo, ya aquí hemos terminado.